Onubio. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Bien, decía al comienzo que mis palabras iban a ser de bienvenida a los colegios que participan hoy en esta mañana aquí en la facultad, los colegios de María Inmaculada, de Claretianas y de San Vicente de Paúl, y participarán a continuación en este encuentro en un lugar que lo hemos definido siempre, la universidad y esta Facultad de Filosofía y Letras, no solamente como un lugar de saber, un lugar de aprendizaje, sino también como un lugar de encuentro ciudadano, de un lugar de encuentro donde discutir, debatir, donde formular propuestas, sobre todo de participación ciudadana y, de alguna manera, ser, como ya digo, conscientes de la importancia que tenemos los ciudadanos de organizar, de participar, de hacer que la sociedad avance hacia esas sociedades más libres, más igualitarias y más participativas. Precisamente con el lema de la campaña, despertando conciencias y compartiendo responsabilidades. El problema de la pobreza infantil, que ha quedado reflejada muy bien en este pequeño vídeo, era y es algo que afecta a todas las sociedades. Hace muchos años, un eminente personaje aragonés, Joaquín Costa, definía que los males de España, los males de Aragón y los males de España, quedaban reflejados, la solución a los males, quedaban reflejados en dos palabras, en escuela y despensa. Y realmente seguimos estando en esa misma situación. Despensa en el sentido de la necesidad de producir bienes, de producir alimentos, de repartir esos alimentos, en definitiva, de repartir la riqueza. Y, por supuesto, educación, elemento fundamental para el progreso y elemento fundamental para estas sociedades modernas. Contra la pobreza infantil no cabe, pues, más que nuevamente ese mismo lema de escuela y despensa. Habría que añadir, en los tiempos que corren, también buenas políticas para llevar a cabo esa distribución y esa buena educación. En esas buenas políticas intervienen las diferentes voces que componen las naciones y los estados. Y en eso es en lo que se fija y en lo que tiene como finalidad esta gira y esta actuación hoy en la Universidad de Zaragoza. Dar la voz a todos y, en este caso, dar la voz a los niños, dar voz a las personas sobre las que también se van a ejercer estas políticas, y atendiendo precisamente a ese artículo 13 de la Convención de Derechos de los Niños, en donde se dice que hay que darles voz, que ellos expresen también sus ideas, que expresen cómo ven el mundo o cómo ven su propia situación. De tal forma que yo personalmente me siento muy complacido nuevamente de decirles que estén aquí y que sean productiva la mañana. Solamente me permitiría añadir que lo que deben hacer es reflexionar, proponer, debatir y también disfrutar. Así que gracias a todos, buenos días, buena suerte, y a continuación tiene la palabra la directora de la gira de España por la infancia, Soledad Martínez. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, señor decano. Muchísimas gracias al alcalde de la ciudad de Zaragoza por la acogida en la ciudad y por la acogida en esta Facultad de Filosofía y Letras, y a todos los niños y niñas y asistentes que estáis aquí. A vosotros, a Alejandro e Isabel, ¿no?, del Colegio María Inmaculada de las Claretianas, y Alejandra y Jaime, ¿no?, que estáis ahí en la otra esquina de la mesa. Muchísimas gracias por estar aquí. Desde Gira España por la Infancia, como bien ha dicho el señor decano, estamos totalmente de acuerdo
con sus palabras. El lema es despertando conciencias, compartiendo responsabilidades. La toma de conciencia de la situación en la que está España actualmente con sus niños, la situación que viven sus niños y niñas, es muy importante a la hora de poder actuar. Si no tenemos esa toma de conciencia de cómo está la situación, es difícil llevar acciones a cabo. Por eso esta gira está recorriendo las 52 capitales de provincia. Hoy nos toca aquí en Zaragoza, estamos muy contentos de ver aquí a tanta gente, sobre todo tanta gente importante para nosotros, como son los niños y niñas, que no solo tienen mucho que decir, sino que nos lo dicen, afortunadamente. Nos dicen cómo quieren que sea su presente, no solamente en el mundo donde se quieren desarrollar y quieren crecer, nos dicen cómo quiere que sea su presente, qué es lo que les gusta de lo que ya tienen, que son muchas cosas, y qué es lo que les gustaría cambiar. Os voy a contar una anécdota. Ayer estuvimos en Huesca, vamos recorriendo Aragón, hemos estado también en Teruel, y ayer estuvimos en un parque que se llama el Parque del Encuentro. Nos llevaron unas compañeras de allí de esa ciudad, vinieron unos jóvenes con nosotros, y bueno, nos contaron que era un parque que antes no iba nadie, era un parque para niños y niñas y jóvenes, y los abuelos y los padres, y no iba nadie. Y entonces, bueno, a alguien se le ocurrió, a alguien muy importante se le ocurrió preguntar a los niños cómo quería que fuese ese parque. Y los niños dijeron cómo quería que fuese ese parque, y lo diseñaron, y dijeron qué colores les gustaba, y qué tenía que tener el parque, y qué es lo que no tenía que tener, y cómo quería que fuesen las luces. Y mira, le hicieron caso. A nosotros nos encantó el parque, y el parque se transformó en el diseño que habían hecho los niños. Ellos hicieron sus maquetas, lo presentaron al ayuntamiento, y ese parque está muy concurrido. Es un parque muy grande de esa ciudad, y con las modificaciones que hicieron con las ideas de los niños, pues es un parque que tiene uso, y tiene uso no solo para los niños y niñas, sino para los ciudadanos de esa ciudad. Eso se puede extrapolar a todos los ámbitos de la vida de los niños, todo lo que influye a los niños. Desde Gira España por la Infancia, recorriendo ciudades, recorriendo las universidades, afortunadamente tenemos las puertas abiertas de 30 universidades, donde la importancia de la educación para formar a nuestros niños y nuestras niñas del presente es lo que una de las grandes indicadores que va a determinar en los adultos que nosotros vamos a conocer. No son los del mañana, como si nosotros no estuviésemos incluidos en ese mañana. Son los adultos de mañana que nosotros vamos a conocer. La importancia de la educación conjunto con otras muchas cosas, por supuestísimo. Pero una educación integral, no solamente la académica, que es muy importante, la formal, una educación integral, una educación familiar, una educación social, una educación escolar, hay que tenerla, y una educación para que los niños decidan, elijan qué quieren ser de mayores, no que no lo hagan porque no pueden, porque su condición social, económica, familiar se lo impida, sino porque elijan lo que ellos de verdad decidan en lo que se quieren convertir, lo que quieren realizar con sus equivocaciones, con sus pruebas, como hemos hecho todos. Bueno, por eso están aquí los niños, que ahora van a tener su momento, su participación infantil, donde nos dicen sus deseos, les damos esa voz que les vamos a tener en cuenta, como el caso del parque de ayer. Y eso es lo que tendríamos que estar concienciados todos los adultos. Los niños tienen mucho que decir, dicen cosas de sentido común, incluso a veces más de lo que escuchamos a muchos adultos en la televisión, y hay que dejarles ese espacio, puesto que son ciudadanos. No tienen derecho al voto porque son menores, pero son ciudadanos de derecho. Entonces, os doy la bienvenida, os lo agradezco muchísimo y bueno, sin extenderme muchísimo más, puesto que hay que darle la palabra a los distintos componentes de la mesa, agradeceros vuestra acogida y bueno, también agradecer a los voluntarios de la ciudad de Zaragoza. Sin ellos sería más difícil realizar este proyecto y, por supuesto, a los medios de comunicación. Hay que tenerlos en cuenta porque gracias a ellos se nos facilita un poco más que este proyecto llegue a todos los rincones de España y de fuera de España. Muchísimas gracias. Bien, a continuación van a intervenir los niños de los colegios
de Claretianas y San Vicente de Paúl. Hola, buenos días a todos. Yo soy Alejandra. Y yo soy Jaime. Y somos alumnos del Colegio San Vicente de Paúl, que es un centro concertado, y estamos en representación del colegio con nuestros compañeros de sexto de primaria. Y esperamos aprender mucho de este congreso. Desde el Colegio María Inmaculada Misioneras Claretianas queremos aportar un conjunto de reflexiones previas a nuestras propuestas en este congreso. Un niño feliz vale más que todo el dinero del mundo. Al ver la pobreza de un niño se nos encoge el alma. Sin una infancia feliz no conseguiremos el progreso del mundo. Nada es más hermoso que ver la cara de un niño agradecido por las oportunidades que recibe. Un mensaje evangélico de Jesús, cuando vivió entre nosotros, dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí». Con esta frase quiso decirnos que los niños son la clave de la salvación. Queremos que se multipliquen las sonrisas en las caras de los niños y se resten los lloros, porque una sonrisa sincera es una medicina muy barata y efectiva. Sin infancia no hay alegría, sin alegría no hay paz. Eliminar la pobreza infantil requiere de un compromiso riguroso de todos. Todos somos diferentes, pero todos debemos ser iguales ante las oportunidades. La sonrisa de un niño vale más que 1000 excusas. La sonrisa de un niño no se vende, se disfruta. Da lo que te gustaría que te dieran a ti. Por todo esto, insensibilizándonos con la infancia que sufre, alzamos nuestra voz y queremos compartir con todos nuestras propuestas. Construir en cualquier parte del mundo las infraestructuras que sean necesarias para que todas las personas puedan tener acceso a agua potable y evitar así infecciones y enfermedades infantiles, porque es imprescindible que todos los habitantes del mundo tengan agua potable. Facilitar las adopciones de niños huérfanos por causa de la guerra u otros motivos. Compromiso universal por garantizar que todos los niños tengan posibilidad de asistir a un colegio, al que puedan acudir fácilmente y sin peligro para su seguridad. Pedimos que todos los niños coman como mínimo 2 o 3 veces al día. Insistimos a los habitantes de los países desarrollados sobre la importancia de no tirar la comida, ya que se podría enviar a otros países que lo necesitan muchísimo. La felicidad de un niño se garantizaría si los adultos hicieran algo por compartir. No nos gusta la desigualdad, cuando otros carecen de todo. Algunos contenedores se llenan de comida caduca y de ropa que ya no queremos. Y si antes de finalizar una carrera, el periodo de prácticas de los médicos, bomberos, profesores, se realiza ayudando en los países que más lo necesitan. Crear leyes en todo el mundo que favorezcan los derechos de los niños y eviten la pobreza infantil. Queremos que en el mundo no haya explotación infantil para conseguir dinero fácil y que a los niños se les impida trabajar hasta su mayoría de edad. Hacer campañas solidarias como la que hacemos en el cole. Campaña Kilo, Bocadillo Solidario, Nuestro Juguete para Ti, Rastrillo Literario Solidario, Apadrinamiento, para conseguir los productos de primera necesidad o el dinero que se necesite para cubrir las carencias de situaciones cercanas en nuestro entorno. Porque los niños de hoy seremos los adultos de mañana. Seremos el progreso y continuidad de nuestro planeta o la destrucción del mismo. Buenos días. Mi compañero Jaime y yo somos alumnos del Colegio San Vicente de Paúl. Es un centro católico de las Hijas de la Caridad.
Compartimos con compañeros de distintas religiones y razas, pero todos nos formamos en sus dimensiones intelectuales y humanas, con una sensibilidad especial para los más necesitados. Desde muy pequeñitos, en nuestro colegio, se nos ha enseñado a ser solidarios, a compartir con los que menos tienen. Realizamos campañas para ayudar a los niños pobres y a sus familias, no solo en el tercer mundo, donde las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl prestan su ayuda, sino también en nuestra comunidad. Todos participamos con entusiasmo para conseguir una pequeña ayuda. Realizamos carreras solidarias, rastrillos, la campaña del kilo y un montón de cosas más. Algunas ONG nos informan de que 1 de cada 3 niños está en el umbral de la pobreza. Nos definen pobreza infantil de esta manera. Un menor pobre es un niño o niña a quien le falta lo necesario para poder sobrevivir. Al debatir el tema en clase, hemos llegado a la conclusión de que esto conlleva a que se vulneran sus derechos fundamentales y sus expectativas de futuro. Pero primero definamos derecho, capacidad que tiene el ser humano de hacer aquello que le permita desarrollarse como persona. Los derechos nos protegen, nos acompañan toda la vida, van siempre con nosotros, nadie nos los puede arrebatar. No son una prenda que nos podamos quitar y poner. Bueno, como vemos en este gráfico de la pobreza infantil en Europa, Rumanía es el país con más pobreza infantil, con un 34,9%. Seguidamente está España, con un 29,9%. Y por último, en este gráfico vemos que está Italia, con un 26%. También se nos enseña con espíritu crítico a que los niños tienen sus derechos. Hemos adaptado algunos artículos de la Convención de los Derechos de los Niños de 1969. Os citamos aquellos que nos han llamado la atención y nos han hecho reflexionar. Sin nombre no existo. Derechos a contar con una familia. Aunque sea adoptado, lo importante es amarlo. Tenemos derecho a recibir cuidados médicos, a ser protegidos contra el consumo de las drogas. Queremos no vivir en guerras, por lo tanto tenemos derecho a vivir en paz. Tenemos derecho a ser protegidos contra los malos tratos, abusos y humillaciones. Tenemos derecho a una educación de calidad. Tenemos derecho a no ser tratados de forma diferente por razón de nuestra cultura, raza, religión o idioma. Así seguiríamos y seguiríamos. Nuestras voces son pequeñas. Dependemos de vosotros, los adultos. Por eso os recordamos que tenemos derechos a expresar nuestras opiniones y a que sean tenidas en cuenta por nuestros familiares, nuestros educadores y las autoridades que nos gobiernan. Gracias por vuestra atención y tiempo. Muy bien. Tienen toda nuestra atención, nuestro tiempo y además todo nuestro interés. Vamos ahora sí a finalizar estas intervenciones de inicio del Congreso cerrándola con las palabras del señor alcalde Pedro Santisteve. Gracias, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas, chicos y chicas, enseñantes, padres y madres, que imagino que habrá aquí más de uno, y público en general y sobre todo estos chicos tan estupendos, ¿no? Me toca a mí hablar el último y ya no sé qué decir, ¿no? Porque con estas presentaciones tan interesantes, pues casi no me habéis dejado materia, ¿no? Yo estoy feliz, desde luego, de recibir esta mañana aquí en Zaragoza y de manera simbólica en esta querida universidad, sobre todo a los amigos del Consejo Independiente de Protección de la Infancia
y de la Asociación Infancia, Cultura y Educación, ¿no? Es meritorio ese periplo que están haciendo por todas las capitales españolas, por esas 30 universidades españolas, preparando ese 8º Consejo Internacional Interuniversitario contra la Pobreza Infantil, que, como sabéis, se desarrollará en Asunción, Paraguay, a final de este año, y que pretende ser un foro de reflexión sobre estrategias sociales y políticas que contribuyan a reducir la lacra de la pobreza infantil en el mundo, ¿no? Se celebra ahora el 25 aniversario, ¿no?, de esa aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 89 de la Declaración de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y hoy me despertaba yo oyendo en la radio cómo una madre embarazada con 5 niños era de vuelta a Turquía después de haber estado con sus hijos pasando frío, hambre, incertidumbre sobre su futuro, y ahora con la angustia que supone volver otra vez al punto de partida. Y esto me recordaba a mí una historia que os voy a contar, que me contaba mi abuela. ¿Habéis oído hablar de la guerra y la independencia? Ah, vale, sois chicos listos. Pues me contaba mi abuela de que cuando Napoleón, os suena, ¿no? Napoleón también. Pues eso. Cuando Napoleón invadió España, pues de Gerona vino gente huyendo y llegó a Zaragoza. Y entre los abuelos de mis tatarabuelos, pues había una madre embarazada con 5 niños, o sea, se trasladó toda una familia que venía andando desde Gerona huyendo de la invasión de los franceses y recaló aquí en Zaragoza. Y en Zaragoza llegaron a la Basílica del Pilar y la madre cuando dio a luz murió en el parto. Y entonces se encontró un padre con 5 hijos, uno recién nacido, y entonces esos niños fueron acogidos por familias zaragozanas y cada uno de ellos se encargó de cuidar, de criar a un niño, de darle atención, cuidados y cobijo en una familia de acogida. Bueno, pues eso que ocurrió en un contexto, podríamos decir, de gente refugiada que huía de un conflicto y de una guerra, es lo que nos está pasando en Europa. Y eso que hicieron los antepasados de nuestros vecinos zaragozanos en esa muestra de solidaridad y fraternidad es lo que deberíamos hacer hoy los pueblos de Europa con esos refugiados que están ya en nuestras fronteras interiores, pero que ahora los queremos expulsar fuera de ellas, ¿no? Esta es una situación en la que vosotros no tenéis nada que decir porque vuestras conciencias están despiertas. Lo que no están despiertas probablemente son las conciencias de los mayores, ¿no? Veo ahí despertando conciencias que ya he visto por vuestros carteles que están bien despiertas, pero probablemente los que no estamos haciendo bien los deberes somos los mayores en ese compartir responsabilidades. Eso creo que es algo que nos afecta a todos. Hay una alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ¿os suena? Bueno, pues Ada Colau nos mandaba hoy un mensaje a los alcaldes del resto de las ciudades diciendo que había estado reunida con consejos de ciudades de Leipzig, de Ámsterdam, de diferentes ciudades, porque ella había llevado una iniciativa, igual que la iniciativa de este Ayuntamiento de Zaragoza, porque formamos parte de la red de ciudades acogedoras en las que ya tenemos no solo partidas presupuestarias, sino pisos dispuestos para acoger a estos refugiados, que no vienen, no se sabe muy bien por qué, sí que lo sabemos, porque ese gobierno en funciones no abre la mano y no deja que vengan. En Canadá se comprometieron a 25.000 personas y ya hay más de 20.000. Y fijaros si está lejos Canadá, que tienen que atravesar todo el Atlántico. Nosotros los tenemos aquí en las puertas y solo hay 18 refugiados de los 18.000 que nos comprometimos a acoger. Pues esta situación yo creo que es un problema de responsabilidad de los mayores, ¿no?, de los adultos que nos encontramos aquí y sobre todo de aquellos que representamos o que asumimos unas mayores responsabilidades políticas. Por deciros que en esta ciudad estamos intentando ser solidarios con la infancia, porque estamos intentando frenar todos esos desahucios de esos niños y familias que arrojaban a las calles y que hasta hace 6 meses eran portadas en los periódicos, que estamos intentando dar alternativa habitacional, que estamos intentando, hemos dado partidas para becas comedor y que estamos en una situación en la que esta ciudad, ya veis, es como el país. Somos la vergüenza de Europa por ser el segundo país que más pobreza infantil hay en esta Europa del bienestar, decían. ¿Qué bienestar?
cuando las generaciones jóvenes les espera un futuro tan incierto porque vivimos en una sociedad cada vez más desigual, ¿no? Esto es un problema que vosotros tenéis que pedirnos cuentas a los mayores, para que los mayores, nuestras conciencias adormiladas, se despierten como las tenéis vosotros de despiertas, ¿no? A mí esta iniciativa, desde luego, me da desde luego alegría. He visto cómo estos niños explicaban perfectísimamente el concepto de derecho, ¿no? Los derechos son algo más que palabras vacías, ¿no? Y los derechos necesitan técnicas y garantías para que sean protegidos. Y esas técnicas y garantías muchas veces son, pues junto a esos voluntarios que hacen las cosas gratuitamente y de forma desprendida, hace falta también dinero. O sea, para los derechos, para que se puedan llevar a cabo, hace falta dinero para viviendas, para alquileres baratos, para colegios, ¿no? Ahora el Ayuntamiento de Zaragoza ha cedido un par de parcelas en Valdespartera a la Diputación General, al Gobierno de Aragón, que es el que tiene que construirlos para que puedan hacer en terrenos municipales nuevos colegios. Es decir, esos esfuerzos son los que tenemos que hacer para que esos derechos, de los que también nos ha explicado Alejandra y Manuel, Alejandra y Jaime, pues en qué consisten, ¿no? En qué consisten. Que no solo se trata de que nos llenemos la boca de ellos, sino que efectivamente se lleven a buen término, ¿no? Pues nada, que estoy encantado de compartir con vosotros esta jornada, que nosotros vamos a elaborar en el Ayuntamiento un plan de lucha contra la pobreza infantil, aparte de estas iniciativas que os he contado que vamos a adoptar, que contéis con nosotros, porque la política, lejos de ser un problema, tiene que ser parte de la universidad, y una universidad como la nuestra, pegada a la dureza de la realidad de la infancia y comprometida en estudios y en búsqueda de soluciones, representa una magnífica aportación para afrontar este reto titánico que nos exige este presente apasionante en el que todos vivimos, ¿no? Os animo en esta tarea, sobre todo a vosotros niños y niñas, ¿eh? No dejéis que vuestras conciencias se duerman y se adormilen, y seguir peleando para que los mayores seamos responsables, y que entre todos podamos darle la vuelta a ese porcentaje tan vergonzoso que tenemos en este país de pobreza infantil, porque nosotros, como mayores ya, que nuestra vida ha transitado ya en más de la mitad, podríamos decir, lo que nos corresponde es pelear por vosotros como niños, por vuestro futuro y sobre todo por el de las generaciones futuras, porque si no, nosotros no podemos decir que seamos personas ni que tengamos conciencia cívica ni valores. Y como todos queremos ser, ¿no?, gente civilizada y con sensibilidad humana y con carisma y con valores, pues os animo entre todos a conseguir estos retos que nos plantean los compañeros. Muchas gracias. Bien, pues ahora a trabajar, levantamos esta mesa y continúa el Congreso. Muy bien.